Recién estábamos hablando con Elba y le agradezco por la información. Efectivamente, sí, me van a pasar después la cuenta institucional para poder grabar, para que podamos hacer por Google Meet después la clase. Lección 8. Qué suerte, profe. Sí, gracias por el dato. Lo que pasa es que estoy volviendo a enseñar después de prácticamente un año y estoy como que oxidada. Entonces me tienen que ir diciendo las cosas y nos vamos acomodando. La tecnología me cuesta mucho a mí porque yo estuve enseñando hasta semanas antes de la pandemia, en marzo del año pasado. Y a mí ya no me tocó más nada de esto. Entonces estamos aprendiendo. Ustedes ya tienen más experiencia que yo. Siguiendo con la lección que estábamos desarrollando, que es la lección 8, estábamos hablando de las obligaciones del profesional, o sea, nuestra obligación como abogados. Tienen que saber que otra de las obligaciones que nosotros tenemos como profesionales es la de asistir por lo menos los días asignados por la ley para las notificaciones en las oficinas del juzgado. ¿Esto por qué? Les explico lo siguiente. Ustedes van a leer en el Código Procesal Laboral más adelante y dice son días de notificación lunes, miércoles y viernes. Pero eso por una acordada de la Corte se modificó y dentro del fuero laboral los días de notificación son martes y jueves. Y ustedes tienen que saber que a diferencia del fuero civil, en lo laboral las notificaciones son por automática, la gran mayoría, salvo las que se encuentran enumeradas en el artículo 82 que vamos a dar en la siguiente clase. Pero la mayoría todas las actuaciones son notificación automática. ¿Qué quiere decir eso? Una providencia sale el lunes, firmada ya por el juez, y el martes las partes ya se dan por notificadas, aunque no comparezcan o aunque no se hayan ido a ver el expediente. Por eso en lo laboral siempre tienen que estar pendientes de sus juicios. En lo civil es muy diferente porque en lo civil se tienen que notificar todas las actuaciones, pero en lo laboral no. Por eso es obligación del profesional estar asistiendo los días de notificación. Y hoy en día, con la tramitación de los expedientes electrónicos, sí que dice la acordada que cuando la notificación llega a la bandeja de entrada del abogado, ahí ya es cuando uno se da por notificado. Entonces, uno siempre, aquellos que lleven expedientes electrónicos tienen que estar revisando su bandeja de entrada todos los días para ver si hay o no alguna actuación nueva o alguna notificación. No obstante, es nuestra obligación concurrir a los juzgados para verificar cómo va el estado de los juicios. También es obligación la de presentar los escritos con la firma respectiva, concurrir personalmente a las audiencias que se celebren en los juicios, y como les decía hace rato, sin perjuicio de la responsabilidad civil por el ejercicio irregular del mandato, es decir, por nuestra irresponsabilidad. El mandatario, que es el abogado, debe abonar a su poderdante, que es el cliente, las costas causadas por su exclusiva culpa o negligencia cuando éstas son declaradas judicialmente, dice el profesional Palacio. ¿Qué es lo que les decía? Hay que ser responsables en la profesión y hay que atender los juicios que uno lleva, porque si no hay una negligencia y hay una culpa nuestra en caso de que se pierda y nos exponemos a que tengamos que nosotros como profesionales pagar las costas o el perjuicio ocasionado al cliente. Por otro lado, hay modos en las que termina la representación y también hay sus consecuencias como tales. El cliente nos dio un poder, pero el día de mañana ya no está conforme y puede terminarse por una de estas tres formas la representación. Lo encontramos en el artículo 72 que dice: la representación cesa por revocación expresa del poder después de ser admitida judicialmente. 2, por renuncia del poder. 3, por terminación de la personalidad con que litigaba el poder dante. Conclusión de la causa por la cual se dio el poder, es decir, salió la sentencia definitiva, el trabajador ya cobró, entonces ya no hay razón para seguir con el juicio, la muerte o inhabilidad del apoderado o poderdante. Entonces, ¿cuáles son? Y las consecuencias en este caso es que una vez que se revoca el poder, es decir,
el cliente dice, ya no quiero que Juan me represente, entonces cancela esa representación, y la consecuencia jurídica es que lógicamente nosotros como abogados ya no podemos representar a Juan, y Juan tiene que traer un nuevo abogado. Lo mismo, si nosotros ya no estamos conformes con representar a nuestro cliente, presentamos renuncia al mandato. Pero esa renuncia al mandato no es así nomás que se deja sin efecto, sino que esta a su vez nosotros tenemos que notificar a nuestro cliente por cédula de notificación, y nosotros somos responsables hasta que nuestro cliente asigne o dé poder a un nuevo abogado, cuando hablamos de renuncia. Entonces, cuando nosotros renunciamos, el cliente tiene que traer un nuevo abogado, y ahí oficialmente cesan nuestras obligaciones y responsabilidades en el juicio. Como dice también, por la terminación de la personalidad con que litigaba el poder dante, es decir, ya no tiene la personalidad jurídica o ya no tiene la personalidad, entonces termina. La conclusión de la causa, es decir, se llega a sentencia definitiva o se llega a un acuerdo, el trabajador logra cobrar o percibir los rubros que estaba reclamando, entonces cesa en ese momento, o por la muerte o inhabilidad del profesional o del cliente en sí. Hasta que los derechohabientes, es decir, hasta que los herederos digan quién va a venir a seguir en el juicio, o si el mismo profesional va a seguir llevando a cabo eso. El artículo 73. ¿Quién quiere leer? Antonia, Ana. Dale, Elba. Después se preparan Antonia, Ana, todos los que están todavía no participaron. Elba. Artículo 73, ¿verdad? Sí, por favor. El juez o tribunal ordenará de oficio o a pedido de parte que el juicio continúe en rebeldía en los siguientes casos: de renovación del poder hecha por el mandante cuando éste instituyese otro mandatario o compareciese personalmente, y de renuncia del mandatario después de vencer el término señalado al poder dante para comparecer por sí u otro apoderado. ¿Qué quiere decir ese artículo que acaba de leer Elba? Y es justamente uno de los puntos, continuación del juicio en rebeldía. Nosotros renunciamos al mandato, o ya no le estamos representando a la persona y se exige que presente un nuevo profesional, porque acuérdense que uno de los artículos decía que sí o sí tiene que ser por medio de un representante legal, es decir, por medio de un abogado. ¿Qué pasa si ya no aparece? Entonces el juicio no puede terminar porque no tiene un abogado. Entonces dice el artículo que se declara la rebeldía y el juicio tiene que seguir. ¿Por qué? Porque se le pidió a la parte que se quedó sin abogados que presente un nuevo profesional. Pero si no presenta un profesional, cierto, el juez puede designar un defensor de oficio, pero también puede declarar la rebeldía y el juicio sigue hasta llegar a la sentencia definitiva, porque no puede parar porque una de las partes no tiene representación. Esta es una de las características que tenemos nosotros en lo laboral. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que se deben cumplir respecto a todas las personas que comparecen o tienen una actuación en juicio? El artículo 74, ¿quién quiere leer? Te leo, profe. Toda persona que comparezca en juicio, sea por su propio derecho o en representación de tercero, deberá en la primera actuación que formalizare: a. Constituir domicilio legal dentro de un radio de 20 cuadras del asiento del juzgado. Dicho domicilio reconocido judicialmente subsistirá para todos los efectos legales mientras no fuere cambiado. Los jueces exigirán de oficio el cumplimiento de este requisito y no proveerán ninguna petición de los contraventores
A este efecto les intimará bajo apercibimiento de que si no lo hiciere dentro de las 48 horas, se tendrá por constituido el domicilio en los estrados del juzgado, donde se practicarán todas las notificaciones de los actos en juicio que correspondan. Y B, acompañar en legal y debida forma los documentos justificativos de la personería invocada. Si el juicio prosperase sin la presentación de los documentos mencionados y no fue hecha la impugnación de parte interesada en la oportunidad legal, el juez decidirá en lo principal consideración a la falta de esa prueba. ¿Qué quiere decir lo que acaba de leer Néstor? Que toda persona que comparece tiene que siempre, como les dije hace rato, constituir el domicilio legal o procesal, es decir, tiene que decir dónde le van a llegar las cédulas de notificación. Acuérdense, domicilio real es donde nosotros vivimos, pero el domicilio procesal tiene que estar en el radio urbano del juzgado, como dice ahí, máximo 20, tiene que ser en la ciudad o cerca. Néstor, ¿no querés silenciar tu...? Oh, perdón. Gracias. Tiene que ser cerca y es donde le van a llegar las notificaciones o todas las actuaciones. Por otro lado, también tiene que acompañar los documentos que justifiquen su personería. ¿Qué quiere decir eso? La carta poder en caso de ser trabajador o el poder general en caso de ser la patronal o la parte demandada. Tiene que presentar el poder donde invoca su personería y acredita justamente que nosotros como profesionales tenemos la facultad para comparecer en juicio en representación de nuestros clientes. Y si no presentan estos documentos, se puede impugnar. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica de no presentar estos documentos? Se le tiene por no contestado el juicio o se le tiene por no presentada la demanda, o sea, la consecuencia jurídica es grave. Ahora, les doy un caso práctico. ¿Qué pasa si no tenemos poder y nos está a punto ya de vencer el plazo para la prescripción o para contestar la demanda? Entonces nosotros invocamos el artículo 60 del CPC de manera supletoria. El CPC es en el que uno invoca la personería, pero se compromete a presentar poder o carta poder posteriormente, luego de las actuaciones hechas. Pero entonces, si nosotros no tenemos poder o no tenemos carta poder, nos salva el tema del artículo 60 del CPC de manera supletoria. Pero si tenemos poder, siempre tenemos que presentar esto para acreditar nuestra personería y poder seguir en juicio. Y como les decía hace rato, la gratuidad para los trabajadores y sus derechos habientes, que está en el artículo 75 también, ya que coincide con el artículo 66 del tema de la Carta Poder, dice: los trabajadores y sus derechos habientes actuarán en papel simple y en caso de condenación de costas estarán exentos de reponer el sellado. ¿Qué quiere decir esto? En lo civil ustedes van a iniciar un juicio y tienen que pagar tasa. En lo penal también. Pero cuando hablamos de lo laboral, al igual que la niñez, nosotros no pagamos tasa cuando vamos a iniciar un juicio. Estamos exonerados de pago justamente por este artículo 75. Y esto también protege lo que es la Carta Poder. Yo les quería mostrar justamente un modelo de Carta Poder. Esto igual está en el material que hoy que les alcé en la plataforma. Ven, dice objeto conferir carta. Esta es una simple carta poder. Yo les quería mostrar porque es diferente a un poder general que se otorga para asuntos legales y administrativos que se da ante escribana pública. Y es objeto conferir carta poder, señora jueza, en el ejercicio que me otorga el artículo 66 del Código Procesal del Trabajo, por la presente carta, y acá se pone el nombre del cliente. Todos los datos del cliente, ven, acá denuncia su domicilio, denuncia su domicilio, dice, y esta parte es la que nos importa.
otorgo mandato suficiente a las abogadas o al abogado tal y tal para que en mi nombre y representación intervenga y entienda, conjunta, separada, indistintamente, en todos los asuntos judiciales y administrativos. Y menciona acá todo para lo cual le faculta. Y algo muy importante es, dice, a iniciar, para intervenir y proseguir los trámites del juicio, a iniciar contra, y se pone la empresa a quien se va a demandar y se denuncia ya el domicilio. Y también el objeto de la demanda, que es, en este caso, cobro de guaraníes por retiro justificado. Y dice, al respecto le faculto para que se presente ante las autoridades que corresponda con escritos, documentos, cuantos justificativos creyere necesario, pudiendo iniciar, contestar demanda, defender, y menciona acá todo para lo cual le faculta para que pueda iniciar el juicio. Acá firma el trabajador. Y por último, como les decía, esa simple carta poder tiene que estar certificada por escribana. ¿Y qué es esa certificación? Simplemente acá abajo poner, certifico que la firma que antecede corresponde de puño y letra al señor fulano de tal, y ahí firma la escribana. Y le pone su sellito. No necesita hoja de seguridad, no necesita mucho protocolo para la carta poder. Es así súper simple. Eso quería mostrarles. También quería mostrarles, cuando hablamos de los medios telemáticos, un poco, cuando hablamos de los medios telemáticos, nosotros, no me abre, un ratito, ¿cómo se hace el famoso expediente electrónico? Entramos acá en la página del Poder Judicial, trámite judicial electrónico, si siguen el mouse, se abre, gestión jurisdiccional, a ver si les puedo mostrar algún expediente. Entran en carácter de abogados. Estoy usando el usuario de mi mamá, les comento. A ver, como les dije, el profesional se da por notificado desde el momento que le llega en la bandeja de entrada. Ustedes ven acá en el margen izquierdo, dice notificaciones por recibir. Entran ahí y acá ya están todas las notificaciones de las actuaciones. Y acá figura la fecha, 9 de junio. Quiere decir que ya se dio por notificado el 9 de junio de lo que pasó en ese expediente. Entonces, por eso siempre hay que estar pendientes en lo laboral principalmente sobre esto. Expedientes creo que me va a ser un poco difícil mostrarles. A ver. Acá. Y así es como se ve un expediente electrónico. Se ven todas las actuaciones que ocurren dentro de ella. Resolución de rebeldía y decaimiento de derecho. Resolución de rebeldía. Hay un informe del actuario. Este es el expediente. Todo lo que pasa acá está en este lugar. A ver un poco en este caso. Acá, justamente, fíjense ustedes la coincidencia, estábamos nosotros hablando de qué pasa cuando se renuncia al mandato. Y hablábamos de la rebeldía. ¿Se acuerdan? Recién estábamos hablando de eso. Y este ya es justamente lo que hablamos. El juzgado dice, atento al escrito de la abogada XX, considerando que en el mencionado escrito la referida abogada solicita se dé por decaído el derecho que dejaron de usar las empresas demandadas y se disponga la prosecución del juicio en rebeldía. Que el informe de la actuaria da cuenta que los demandados XX fueron notificados de los proveídos de fecha 28 de abril y 10 de mayo, según cédulas de notificación de fecha mayo del 2021, no habiéndose presentado por sí o por apoderado hasta la fecha. Que del análisis de las constancias presentadas se puede colegir que los demandados no dieron cumplimiento a los referidos proveídos, por lo cual resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 73, inciso B del CPT, que hablábamos de renuncia del mandato después de vencer el término señalado del poder dante. Y entonces dice, resuelve declarar la rebeldía de los demandados XX de conformidad a lo expuesto en el presente exordio, en el exordio de la presente resolución. Anotar, registrar y remitir
acá, por ejemplo, justamente lo que hablábamos, se declaró la rebeldía para la prosecución del juicio y, se dispone que el juicio prosiga a pesar de que los demandados XX no tienen más representación legal. Justamente de lo que estábamos hablando. Ahora bien, una lección súper cortita, quiero continuar con ustedes, que es la lección 9. La lección 9 es todo lo que son los plazos y términos, y el programa contempla lo que son conceptos, función del proceso laboral, clasificación, regulación y modos de computarse los términos, interrupción y suspensión de términos, efectos del vencimiento y deber del juez una vez transcurridos los términos legales. Todo esto lo encontramos a partir del artículo 76. Son del 76 al 80 nomás, es súper cortito. Para hablar de lo que son todo lo que es esto, es importante que sepamos el concepto y la función en el proceso laboral. Ahora bien, ¿cuál es el concepto? Es el espacio de tiempo dentro del cual debe ejecutarse un acto procesal. Estamos hablando de los plazos y términos. Su concepto, acuérdense, es el espacio de tiempo que se le da a las partes para que puedan ejecutar un acto procesal. Por ejemplo, se inicia la demanda, sale una providencia donde se le corre traslado del inicio de demanda para que conteste en el término de 6 días. Entonces, hay un espacio de tiempo de 6 días para ejecutarse un acto procesal, en este caso es la contestación de la demanda. Y como dice ahí, ¿cuál es la función del plazo y de los términos? Es la de regular el impulso procesal para que se pueda generar la preclusión de las diferentes etapas del procedimiento, garantizar la defensa de los derechos de los litigantes y, agregaría yo, llegar a una sentencia definitiva. Ahora, ¿qué es impulso procesal? Les explico. El impulso procesal es justamente ese empuje que nosotros como partes le damos al expediente para que se pueda llegar a la sentencia definitiva. ¿Cómo nosotros le damos el impulso procesal a nuestro expediente? Solicitando que se avance a las siguientes etapas procesales. Yo inicio mi demanda, sale la providencia donde se corre traslado, pago la notificación, se le notifica a la parte demandada para que conteste. No contesta el juicio, entonces nosotros le damos impulso al expediente y solicitamos el decaimiento de derecho. O contesta la parte demandada y nosotros igual presentamos un escrito donde solicitamos que se señale audiencia de conciliación. Es decir, estamos dando impulso, queremos que el expediente camine, que avance a las siguientes etapas procesales. Acuérdense, etapas procesales son interposición y contestación de la demanda, la audiencia de conciliación, luego viene lo que es discusión de la causa, ofrecimiento de pruebas, luego se habilita el periodo probatorio, luego viene la etapa de alegatos y por último la etapa de sentencia definitiva. Y de estas etapas que les hablo, también como dice ahí, se genera la preclusión. ¿Y qué es la preclusión de la etapa? Una vez que yo inicio mi demanda y que la parte demandada contesta, ya ahí se cierra una etapa, es decir, precluye, se pone fin a eso y se habilita la nueva etapa que es de conciliación. Es decir, en esta etapa de conciliación, yo puedo ampliar mi demanda o yo puedo presentar una demanda reconvencional. No, porque la etapa ya precluyó y quedó cerrada, ya terminó esa etapa. Ahora yo solamente tengo que tratar de conciliar. Ahora, estamos en la etapa de alegatos. ¿Puedo yo venir a ofrecer pruebas o puedo intentar diligenciar pruebas? No, porque esa etapa ya precluyó y quedó cerrada. Entonces, nosotros por medio de los términos y los plazos es lo que justamente las etapas precluyen y se abren etapas nuevas y vamos avanzando en el juicio, como siempre les digo, para llegar a la sentencia definitiva. ¿Cuál es nuestra meta dentro de un juicio? Llegar a una sentencia definitiva. Entonces nosotros, como siempre le digo a una colega, siempre tenemos que preguntarnos si las actuaciones te permiten o no llegar a una sentencia definitiva. Cuando nosotros tenemos esa duda sobre perención, sobre preclusión, sobre el impulso procesal,
siempre la pregunta que nos hacemos en nuestro fuero interno es, ¿me ayuda a llegar a una sentencia definitiva? Mi escrito de urgimiento me ayuda. Mi escrito donde yo pido que se señale audiencia de conciliación me ayuda a llegar a la sentencia definitiva. Mi escrito de alegatos me ayuda a llegar a una sentencia definitiva y sí. O otra pregunta, mi escrito donde yo pido copia del expediente, ¿me ayuda a llegar a una sentencia definitiva? No, porque es una mera actuación nomás, que era lo que yo les explicaba en la clase anterior. O cuando yo denuncio un nuevo domicilio procesal, eso me está ayudando a llegar a una sentencia definitiva y no, porque son meras actuaciones nomás. No, es que está dando un impulso al juicio. Por eso siempre esta pregunta, por lo menos a mí en lo personal, les digo, es un consejo más que les doy, ustedes pueden tomar o no, es la de preguntarse, me está empujando a llegar a sentencia definitiva, sí o no? Entonces ahí vamos viendo si hay un impulso, si los términos y plazos cómo van, si voy cumpliendo, para llegar siempre a lo que estamos buscando. Ahora, los plazos pueden ser legales, judiciales, perentorios, expresa, individual, común, ordinario, extraordinario. Hay muchísimos tipos de plazos. Pero los plazos legales básicamente son los que están establecidos expresamente en la ley. En nuestro caso, el Código Procesal Laboral, que vamos a ver más adelante, cuando hablamos de la contestación de la demanda, dice claramente que la parte demandada tiene un plazo de 6 días para contestar la demanda. O para el periodo probatorio, el código es muy claro y dice, para el periodo probatorio tenemos 20 días hábiles. Entonces, es un plazo legal porque la ley ya está estableciendo. Y lo mismo, para alegato tenemos 6 días, dice el Código Procesal Laboral. Entonces, son plazos legales porque contempla la ley. Tenemos también los plazos judiciales, que son los señalados por el juez en el ejercicio de la facultad que le confiere. Por ejemplo, plazo judicial es, ahora por el tema de la pandemia, les digo, ¿verdad? Porque hay muchísimos protocolos, el tema de las audiencias. Antes, por ejemplo, un juzgado hacía audiencias en simultáneo, una audiencia tras otra, se podían hacer 10 audiencias en un día si uno quería. Pero ahora por el tema de los protocolos y medidas sanitarias, creo que hasta 3 audiencias o 4 audiencias se puede hacer por día y ya no en simultáneo. Entonces imagínense ustedes la mora y el retraso que se dan en los juicios. Y en lo laboral, al ser los plazos muy breves, pueden perimir los juicios. Entonces el juez, dentro de esta facultad, puede suspender los plazos temporalmente hasta que se lleven a cabo las audiencias, por ejemplo, y son plazos judiciales. O el juez de oficio puede extender el plazo del periodo probatorio, por ejemplo, atendiendo a que las audiencias se hacen muy lento, entonces puede solicitar que en vez de que sean 20 días, establece que sean 30 o 40 días de periodo probatorio, que son plazos judiciales. Y los plazos perentorios que dice nuestro Código Procesal Laboral en el artículo 76, que son aquellos preclusivos que vencidos producen la caducidad de derecho sin intervención del juez o de las partes. ¿Qué quiere decir esto? Si la parte demandada tenía 6 días para contestar y no contestó, ya precluyó su derecho para contestar. Si bien en el día 8º no puede más contestar ya es extemporáneo. Por más de que el juez aún no le haya dado por decaído el derecho o no se haya expedido al respecto, ya le venció el plazo y ya no puede más contestar la demanda. A eso se refiere perentorio. Es decir, si la norma dice 6 días, se tiene que cumplir y ya no puede pasar eso, aunque las partes o el mismo juez no diga nada al respecto. El plazo, también los términos que puede ser expresa es la que aparece en la ley con respecto a la improrrogabilidad, que está en el artículo 76 también, es decir, no se puede pasar por nada del mundo. Si son 6 días, son 6 días y de ahí no tienen más derecho a contestar la demanda. Por eso dice en el artículo 76, todos los plazos establecidos en el código son improrrogables y perentorios, salvo excepciones previstas. Puede ser también un plazo individual, es el que rige para las partes y destinado a realizar un acto procesal, computándose independientemente para cada uno.
Un ratito. Luego tenemos el plazo común, que es para ambas partes, en donde, por ejemplo, encontramos el plazo común, encontramos en el código, en la parte de alegatos, que dice las partes tienen 6 días para presentar alegatos, que es un plazo común. Quiere decir que yo, parte actora, puedo presentar mi alegato en el 5º día o en el 6º día, y la parte demandada puede presentar en el primer día, no importa. Ambas partes tienen 6 días para presentar sus alegatos, pero parte actora tiene 3 días para retirar el expediente y parte demandada tiene 3 días para retirar su expediente. No se preocupen que eso vamos a ver en la bolilla respectiva más adelante. Pero básicamente es cuando ambas partes disponen del mismo tiempo para realizar tal o cual o determinada actividad procesal. Lo mismo dentro del periodo probatorio. Tienen 20 días y es un plazo común. Ellos tienen 20 días para diligenciar todas las pruebas que tienen a su alcance. Tenemos el plazo ordinario, que es el normal previsto para todos los casos, que es similar a los plazos legales. Y el plazo extraordinario que fija el juez, cuya duración depende de las circunstancias. Y ahí nos remitimos a, más adelante vamos a leer, donde en la bolilla que vamos a desarrollar mañana, por ejemplo, dice, si la parte a quien se le va a notificar vive muy lejos, entonces por cada cierto kilómetro se extienden los días para contestar la demanda o se extienden los días para el plazo, para el periodo probatorio. A eso se refiere cuando es extraordinario. Da un plazo extra de acuerdo a cada circunstancia. Y los plazos convencionales son los fijados de común acuerdo por las partes. Por ejemplo, las partes llegaron a un acuerdo y dicen, bueno, la parte demandada se compromete a pagar al trabajador la indemnización reclamada, pero en 10 cuotas. Entonces, digamos ahí que lo que es la perención queda un ratito ahí en pausa. ¿Por qué? Porque hay un plazo que establecieron las partes para que se pueda pagar todo el monto, y una vez que se pague todo el monto recién puede seguir el juicio. Que es un caso, un ejemplo nomás que les doy. Y tenemos la forma de computarse. Y eso ya encontramos a partir del artículo 77 que les voy a leer. Es lo mismo que lo que tenemos ahí proyectado en pantalla. Los plazos corren desde el día siguiente al del emplazamiento, citación o notificación. Es decir, si a mí hoy me llega la notificación, a partir de mañana recién me corre el plazo. Yo tengo que contestar la demanda como abogado de la empresa. Y hoy martes me llegó a mí la notificación. Entonces mi plazo empieza a correr. Miércoles, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. 6 días tenemos desde el día siguiente de la notificación. Si los plazos fuesen comunes, dice el artículo 77, desde la última notificación, y no se computarán en ellos los días inhábiles, sábado, domingo, feriado, no se computa para correr. Lo mismo, feria judicial tampoco se computa porque quedan suspendidos los plazos. Hago paréntesis en este punto. Juzgado de paz, feria judicial, ellos no tienen feria judicial. Es decir, si ustedes están tramitando un juicio laboral en juzgado de paz, tienen que atender mucho porque en ese caso no hay una suspensión de plazos por días inhábiles o por feria judicial porque ellos no tienen feria judicial. Pero para primera instancia sí queda suspendido o es considerado inhábil el tema de la feria judicial. El artículo 77, último párrafo, dice los plazos en horas comenzarán a correr desde la medianoche del día de la notificación también. Digámosle que se aplica para amparos y demás, pero para otras actuaciones yo no suelo ver. Y el artículo 78 dice los plazos judiciales se interrumpen en las siguientes causas. ¿Qué les decía? Los días feriados, receso anual del Poder Judicial, que es la feria, que suele ser en enero, que este año por la situación de la pandemia no hubo feria, pero suele ser, o sea, la regla general es que se suele suspender en el receso anual. También se suspende, se interrumpen, perdón, los plazos por fallecimiento o incapacidad legal sobreviniente de la persona. Que es lo que les estoy diciendo acá. Y
el artículo 79 dice, transcurridos los plazos, el juez o tribunal de oficio o a petición de parte ordenará la prosecución del juicio según su estado, que era igual al caso de la resolución que les leí. Y el artículo 80 dice, todo traslado o vista que no tenga un término especialmente fijado por este código deberá evacuarse dentro de los 3 días. Es decir, yo tengo que contestar una excepción de prescripción, tengo 3 días para contestar. Tengo que contestar un incidente de nulidad, 3 días. Entonces, cuando acá el Código Procesal Laboral no me establece un plazo, nos remitimos al artículo 80, que habla de 3 días para todo lo que surja, que nosotros querramos impugnar o referir al respecto. Y también dice la importancia de distinguir lo que es la interrupción y suspensión de términos. ¿Cuándo se suspenden los términos? Se suspenden cuando dejan de contarse momentáneamente. Como ya les dije, días feriados, el receso anual, el fallecimiento de incapacidad legal sobreviniente de la persona. Entonces son los casos en que se interrumpe. Y se suspende, esta suspensión, algo muy importante es que no borra el plazo transcurrido con anterioridad y se lo tiene en cuenta al reanudarse el cómputo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que hoy lunes me notificaron, entonces martes empieza a correr mi plazo. Justo miércoles era feriado, entonces miércoles no cuenta. Entonces, martes, jueves, viernes, lunes, martes, miércoles. Así se cuenta, entonces quiere decir que se reanuda. Seguimos contando los días, pero los feriados o el receso no se computa. También incluye domingos y feriados, los sábados también, obviamente porque son días inhábiles. Y cuando se produce la interrupción se produce cuando por algún motivo queda borrado el tiempo anterior y comienza el cómputo de un nuevo plazo. Para la perención, por ejemplo, es esto que vamos a dar más adelante, no les quiero confundir tanto, pero mi expediente está inactivo 2 meses y medio ya. Y para la perención son 3 meses de inactividad. Y 2 meses y medio a punto de perimir, pero justito nosotros venimos y presentamos un urgimiento y solicitamos prosecución de trámites. Entonces ahí la perención, o sea, la inactividad que llevaba 2 meses y medio, se interrumpe. Y a partir de nuestro escrito empieza a correr nuevamente para ver si se llega a la perención, es decir, queda en 0. Cuando se interrumpe el plazo, queda en 0 y empieza a contar de nuevo. ¿Y cuáles son los efectos del vencimiento? Esto es lo que ya les dije, para no restarles mucho tiempo. Esto también ya les estuve leyendo. Entonces, básicamente eso es cuando hablamos de la lección 9.